Los topos mexicanos estaban varados, humillados, con todo su equipo sobre el asfalto de un aeropuerto extranjero, según reportes de medios colombianos y testimonios recogidos en redes sociales, mientras un presidente recién llegado al poder supuestamente les cerraba la puerta en la cara. Y lo que ocurrió después, mis amigos, es algo que ese gobierno no esperaba. Si quieres saber cómo el pueblo colombiano le torció el brazo a su propio presidente en menos de 24 horas, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque este caso apenas arranca y ya tiene más capas de las que parece. Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, según informó la Servicio Geológico Colombiano, y dejó al menos 240 fallecidos confirmados, con cifras que, según fuentes locales, podrían seguir aumentando. En medio de esa catástrofe, México supuestamente fue el primer país en ofrecer ayuda concreta. La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, la misma que ha estado en Venezuela, en Turquía, en Haití, en cada rincón del mundo donde la tierra se abre y se traga vidas. Pero el presidente colombiano Abelardo, con apenas una semana en el cargo, según fuentes periodísticas colombianas, habría decidido que esa ayuda no era bienvenida. La razón que supuestamente manejaban sus cercanos: México es un país de izquierda, y lo que viene después de esa decisión es lo que necesitas escuchar completo, porque hay algo debajo de esta historia que dice mucho más de lo que parece a simple vista. Antes de que te cuente lo que realmente pasó en ese aeropuerto, hay algo que debes saber sobre el perfil de este presidente colombiano y por qué su postura inicial frente a México, según analistas consultados por medios regionales, encaja con un patrón que ya hemos visto antes en otros gobiernos de la región. Abelardo llegó al poder con un discurso de orden, eficiencia y rechazo a lo que él mismo llamó, según versiones periodísticas, la influencia ideológica de gobiernos de izquierda latinoamericana. Suscríbete a esta plataforma si quieres seguir viendo estos perfiles expuestos con nombres y hechos concretos, porque este señor apenas empieza a mostrar de qué está hecho. Ahora bien, mientras ese discurso sonaba en los micrófonos, 240 familias colombianas estaban buscando a sus muertos entre los escombros. Y los topos Tlatelolco, que venían de 41 días de labores en Venezuela, según declaró el propio líder de la brigada, Héctor Méndez, aterrizaron en Colombia sin siquiera pisar tierra firme en México, directo de una emergencia a otra, sin descanso, sin reconocimiento, con resistencia oficial. Lo que según fuentes parlamentarias colombianas ocurrió en el aeropuerto fue esto. Los topos estaban ahí, con su equipo, con sus arneses, con su tonelada de suministros, supuestamente retenidos por trabas migratorias que, según el senador Duvalier, quien habló públicamente del tema, implicaron llamadas telefónicas durante todo el día y una cantidad de correos electrónicos que él mismo describió como una resistencia activa. Una resistencia activa. Eso es lo que supuestamente le pusieron a un equipo de rescate internacional frente a una catástrofe con 240 muertos. Ahora piensa en esto. Mientras esa resistencia existía, según informó el vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo, sí se estaban recibiendo rescatistas de Ecuador, El Salvador y Perú. Y Estados Unidos ofreció $15.500.000 en ayuda económica. El Papa León XIV destinó 100.000 euros para las víctimas. Pero los topos Tlatelolco, que traen décadas de experiencia en rescate de víctimas vivas bajo escombros, supuestamente se quedaron parados. Amigas y amigos, esta contradicción tiene un nombre. Se llama ideología por encima de vidas humanas. Y el pueblo colombiano lo vio. Porque lo que, según múltiples reportes de prensa colombiana y mexicana, terminó abriendo esa puerta fue la presión popular. Ciudadanos colombianos exigiendo en redes sociales, en medios, en declaraciones públicas, que se dejara entrar a los topos, que se aceptara la ayuda, que se dejara de lado la política cuando lo que estaba en juego eran vidas que podían seguir atrapadas bajo los escombros. Y ese gobierno, que supuestamente había dicho que no necesitaba ayuda externa
y que sus propias autoridades eran suficientes, tuvo que doblar. Suscríbete a este canal si quieres que sigamos documentando los momentos en que los pueblos le ganan la partida a sus propios gobiernos, porque este es uno de ellos. Según la declaración del senador Duvalier recogida por medios colombianos, hubo que mover muchas cosas para que esa puerta se abriera. Muchas cosas. En plena emergencia. Con el reloj corriendo, mientras potencialmente había víctimas con vida esperando ser encontradas. Eso, mis amigos, es lo que supuestamente decidió hacer ese gobierno con su tiempo y su energía en las primeras horas tras el sismo. Héctor Méndez, coordinador de la brigada multinacional que llegó a Cali según sus propias declaraciones, recogidas por medios mexicanos, dijo algo que vale la pena repetir. Venimos a priorizar porque aquí hay vida. Hay vida. Eso es lo que traían en las manos esos hombres y mujeres cuando supuestamente los estaban reteniendo en el aeropuerto con trabas burocráticas. Y el grupo que llegó a Cali no era solo mexicano. Según el propio Méndez, traían integrantes de Panamá, Brasil, Argentina y Venezuela. Una brigada multinacional de rescate, con experiencia directa en campo, detenida supuestamente por razones que, según analistas políticos, tenían más que ver con el color ideológico del gobierno que los envió que con cualquier criterio técnico o de seguridad. 41 días en Venezuela, sin volver a casa, y de ahí directamente a Colombia, porque según sus propias palabras, había que priorizar porque había vida. Aquí lo vemos claro. Lo que estos rescatistas hicieron dice todo. Lo que ese gobierno intentó hacer, también. Y la diferencia entre ambas cosas es lo que cientos de miles de colombianos vieron en tiempo real. Sigue con nosotros, porque lo que viene ahora es aún más revelador de cómo operó ese gobierno en sus primeras horas frente a la tragedia. Veamos los números con precisión. Según la Cancillería colombiana, que instaló un puesto especial para coordinar la cooperación internacional, según reportaron medios locales, varios países respondieron con rapidez. Ecuador, El Salvador y Perú confirmaron asistencia. Estados Unidos anunció $15.500.000. El Papa León XIV, desde el Vaticano, giró 100.000 euros. Esas ayudas, según los reportes, fluyeron sin mayor resistencia. México, por su parte, supuestamente fue recibido con trabas. Y aquí está la cita trampa que este gobierno no calculó bien. Abelardo y su equipo supuestamente habían construido un discurso de eficiencia, de gestión técnica, de alejamiento de la política en la toma de decisiones. Eso fue lo que, según medios colombianos, comunicaron en sus primeras horas de gobierno. Pero cuando llegó la primera prueba real de ese discurso, la decisión de rechazar o aceptar ayuda de rescate internacional en medio de una catástrofe con 240 muertos, supuestamente pesó más el origen ideológico del gobierno que envió la ayuda que la capacidad técnica de quienes la ofrecían. Eso ya lo sabe también el pueblo colombiano. Y eso es lo que, según analistas políticos de la región, va a perseguir a este gobierno mucho después de que los escombros hayan sido retirados. Ahora bien, hay algo más debajo de todo esto que todavía no hemos dicho, porque la brigada Topos Tlatelolco tiene un historial público perfectamente documentado. Han estado en los sismos de México de 1985, en el terremoto de Haití de 2010, en Turquía, en Ecuador, en Venezuela. Son, según la propia comunidad internacional de rescate, uno de los equipos con mayor experiencia en localización de víctimas vivas bajo escombros. Su metodología, según expertos en gestión de emergencias citados por el diario mexicano La Jornada, está diseñada específicamente para las primeras 72 horas tras un sismo, que es la ventana crítica donde las probabilidades de encontrar sobrevivientes se reducen drásticamente. Cada hora cuenta. Cada hora que ese equipo supuestamente estuvo varado en el aeropuerto colombiano fue una hora menos de esa ventana crítica. Y eso es algo que no se puede recuperar. Mis amigos,
Si quieres que este espacio siga poniendo nombre y tiempo a este tipo de decisiones, suscríbete ahora, porque esto es exactamente el tipo de caso que vamos a seguir contando. Y entonces, ocurrió lo que nadie en ese gobierno nuevo, según fuentes cercanas al Congreso colombiano, había calculado. La presión del pueblo colombiano se hizo insostenible. En redes sociales, en declaraciones de senadores, en medios locales, la pregunta era la misma. ¿Por qué están retenidos los topos mexicanos? ¿Por qué se les ponen trabas a rescatistas internacionales con décadas de experiencia? El senador Duvalier, según sus propias declaraciones recogidas por prensa colombiana, movió contactos todo el día. Llamadas, correos, gestiones, para que un equipo de rescate pudiera hacer su trabajo. En plena catástrofe, con el contador de horas corriendo. Y cuando finalmente entraron, según el video que circuló en redes y fue retomado por medios de ambos países, el funcionario colombiano que los recibió dijo algo que quedó grabado. Fue difícil lograr la migración. Se hicieron llamadas todo el día, correos electrónicos. Había mucha resistencia. Mucha resistencia. Esas son las palabras que ese gobierno dejó en el registro histórico de esta emergencia. No las de los rescatistas. Las de quienes supuestamente pusieron trabas. Aquí está lo que supuestamente nadie esperaba que saliera a la luz tan rápido. Según fuentes parlamentarias colombianas, citadas por medios regionales, la decisión inicial de rechazar la Brigada Mexicana habría partido directamente del entorno cercano al presidente Abelardo y habría estado vinculada explícitamente al discurso de su campaña sobre no aceptar influencia de gobiernos de izquierda latinoamericana. Eso significa, si esas fuentes son correctas, que la primera gran decisión de política exterior de ese gobierno no fue una decisión técnica de gestión de emergencias. Fue una decisión ideológica, tomada mientras 240 personas estaban confirmadas muertas y potencialmente más seguían atrapadas. Eso es lo que sus fuentes internas habrían puesto en el registro. Y eso es lo que el pueblo colombiano, según encuestas informales publicadas por medios locales, rechazó de forma masiva. Masiva. El pueblo dobló a su propio presidente, en menos de 24 horas. La tonelada inicial de suministros que llegó junto con la brigada, según el funcionario colombiano que apareció en el video retomado por medios mexicanos, incluía alimentación, arneses y elementos médicos. Una segunda tonelada estaba programada para el día siguiente. Eso es lo que supuestamente estuvo retenido mientras el gobierno decidía si era políticamente correcto aceptar ayuda de México. Arneses, elementos médicos, alimentación. Para una zona con 240 muertos confirmados y una cifra de desaparecidos que, según fuentes locales, seguía sin cerrarse. Y mientras eso estaba en el avión esperando, ese gobierno supuestamente seguía evaluando la filiación ideológica del gobierno que lo enviaba. Aquí lo vemos claro. Esa es la diferencia entre lo que ese gobierno dijo que era y lo que demostró ser en su primera semana de gestión. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que un gobierno se quede sin máscara frente a una crisis real. Lo que finalmente entró a Colombia, según imágenes y reportes confirmados por medios de ambos países, fue la brigada multinacional coordinada por Héctor Méndez, con integrantes de México, Panamá, Brasil, Argentina y Venezuela, rumbo a Cali, una de las ciudades más afectadas. Los aviones del ejército mexicano aterrizaron, los topos bajaron con su equipo y empezaron a trabajar. Así, sin más discurso, sin más declaraciones ideológicas, sin más resistencia, solo el trabajo para el que llevan décadas preparándose. Pero aquí llega la pregunta que ese gobierno colombiano tiene que responder. Si la ayuda entró, si el trabajo empezó, si el pueblo colombiano quería esa brigada desde el principio, ¿qué fue exactamente lo que supuestamente se intentó proteger con esas horas de resistencia? ¿Qué interés, qué postura, qué cálculo político justificó tener varado un equipo de rescate frente a una catástrofe?
Esa pregunta, mis amigos, ya la está haciendo el pueblo colombiano. Y este gobierno de una semana tendrá que vivir con su respuesta. Las reacciones en México, según medios nacionales y redes sociales monitoreadas ese día, fueron de orgullo mezclado con indignación. Orgullo por los topos. Indignación por el trato que supuestamente recibieron. La presidenta Claudia Sheinbaum, según fuentes de su oficina, mantuvo la oferta de ayuda activa durante todo el tiempo que duró la resistencia colombiana, sin retirarla y sin escalarla políticamente. Esa postura, según analistas políticos mexicanos citados por La Jornada y Proceso, fue leída como una demostración de temple diplomático. México no respondió con declaraciones de agravio. Respondió con los aviones en la pista y la brigada lista. Y cuando la puerta se abrió, entraron. Eso también queda en el registro. Y la pregunta que queda flotando sobre ese gobierno colombiano, ahora ya en su segunda semana, según seguimiento de prensa regional, es la misma que muchos colombianos están haciendo en foros, en entrevistas, en redes. ¿En qué otro momento de crisis este gobierno va a poner la ideología por encima de las necesidades reales de su pueblo? Esa no es una pregunta retórica, es la pregunta con la que ese presidente deberá trabajar cada vez que llegue una emergencia. Porque lo que quedó documentado en este caso, amigas y amigos, según el registro periodístico de dos países, es un patrón que vale la pena nombrar con claridad. Un gobierno nuevo. Un discurso de eficiencia y gestión técnica. Una catástrofe en las primeras horas de mandato. Y la primera decisión importante de ese gobierno fue supuestamente filtrar la ayuda internacional por ideología. Eso es lo que está en el registro. Llamadas todo el día. Correos electrónicos. Mucha resistencia. Las palabras son del propio funcionario colombiano que finalmente los recibió, no de ningún analista externo. Y del otro lado del registro está el coordinador de la brigada, Héctor Méndez, diciendo 41 días en Venezuela, y de ahí directamente a Colombia, porque aquí hay vida que priorizar. Dos formas de ver la misma emergencia, dos decisiones distintas, y el pueblo colombiano, que las vio en tiempo real, eligió cuál apoyar. Mientras la hipocresía política siga siendo la moneda con la que se paga el poder en esta región, aquí vamos a seguir señalándola. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo gobierno que muestre lo que realmente es, en el peor momento posible. Los topos trabajan en Cali ahora mismo, según el último reporte de medios colombianos y mexicanos al cierre de esta información. El ejército mexicano entró. La ayuda llegó. 240 familias colombianas están en medio de una pérdida que ningún discurso ideológico les va a devolver. Y un presidente de una semana tiene ya en su historial la decisión que supuestamente tomó cuando el mundo lo estaba mirando por primera vez. Hay más casos como este, con más capas, con más nombres, esperando ser contados. Este espacio los va a seguir exponiendo. Suscríbete para estar aquí cuando eso pase. Los topos entraron, a pesar de todo. Eso es México.